Como habéis leído en el título, hoy hemos venido a hablar de arquitectura japonesa. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría contaros una historia muy chula que fue la que dio origen a que hoy estuviera aquí hablándoos de casas japonesas. Hace aproximadamente 2 meses, cuando comenzaba todo este revuelo del confinamiento, me escribió por Twitter una chica que me seguía desde Honduras. Ella es profesora en la universidad de allí y da clases de introducción a la teoría e historia de la arquitectura. En este mensaje me contaba que estaban impartiendo clases online y estaban buscando nuevas maneras de compartir contenido arquitectónico. Me pidió que le contara mis 5 viviendas favoritas para que se generase un debate en su clase, lo cual hizo preguntarme cuáles eran mis 5 viviendas favoritas. Claro, esto es muy complicado de decidir, es como si a alguien que le encanta la música le pides que te diga cuáles son sus 5 canciones favoritas. O a alguien a quien le encanta comer le preguntas por 5 platos. El caso es que dándole vueltas descubrí que seguramente uno de los países más interesantes y que más arriesgan la vivienda es Japón. Efectivamente, el top 5 de casas que os voy a contar hoy es el mismo que le di a esta chica. Antes de comenzar con la lista que he seleccionado, os voy a contar 3 características que hacen que las viviendas en Japón sean tan alucinantes. Vale, digamos que tiene que ver con 3 factores. El primero, el suelo. Al ser una isla con tanta densidad, el 70% de la construcción suele ser la parcela. Esto quiere decir que una vez has conseguido comprar el suelo, la construcción no es tan cara en proporción, por lo que es bastante habitual levantar una casa y tirarla abajo cuando cambia de inquilinos. El segundo es religioso. El santuario de Ise, que es el más importante de Japón, se reconstruye cada 20 años. Y pasa un poco lo mismo con la vida útil de las viviendas, que es bastante reducida. El tercero tiene que ver con la población. Japón es una sociedad muy individual con las familias muy pequeñas, por lo que la mayoría de las viviendas son para una única persona o como mucho 3. De ahí que esto, que llaman vivienda experimental, no llegue a ser más que una personalización de cada vivienda adaptada a cada cliente. Además, y como me chivaron por Twitter, existen incentivos fiscales para deducir la vivienda en la declaración de la renta. Pensad que Japón es un país muy diferente en cuanto a costumbres, tradiciones y manera de vivir. Hice un vídeo hace poco sobre hoteles cápsula, que si no habéis visto os dejo el enlace por aquí arriba para que entendáis bien a qué me refiero. Os cuento todas estas cosas para que tengáis una mente abierta y penséis que cada vivienda está proyectada para un cliente en concreto. Esto quiere decir que los gustos del propietario y su manera de vivir van a estar muy personalizados en cada vivienda. No me dejéis comentarios de menuda casa tan pequeña, yo no podría vivir ahí porque os estoy viendo. Ya os digo que son casas muy particulares en un país con unas condiciones muy específicas de densidad, tamaño de vivienda y sobre todo hábitos. Llegados a este punto, vamos a comenzar con el listado de 5 viviendas japonesas en las que cualquier arquitecto debería vivir. O si nos convence, llamémosle 5 viviendas japonesas en las que a Lope le encantaría vivir. El orden que os voy a dar es simplemente el que voy a utilizar para contar el vídeo. No significa que la 3 sea mejor que la 5 o que la 1 me guste más que la 4. Me flipan todas por igual. Y os las quiero contar para que aprendáis una lección de cada una de ellas. La primera es la Moriyama House de Ryue Nishizawa. Esta vivienda fue una de las que utilicé como referencia en mi proyecto final de carrera y es un proyecto que me vuelve loco. ¿Qué tiene de alucinante esta casa? Para empezar, si la veis de fuera no vais a pensar que sea una única vivienda. Si queréis entender la casa tenéis que escuchar primero la historia del propietario, porque están directamente relacionadas. El señor Moriyama necesitaba un lugar para vivir donde además pudiera alquilar las habitaciones que no estuviera utilizando. Una vivienda que pudiese crecer o disminuir en función de las necesidades de su principal inquilino. ¿Qué hizo el arquitecto con todo esto? Más de 10 volúmenes de 1 a 3 alturas separando las piezas de una vivienda convencional. Esto significa que una de las cajas tiene un dormitorio en una planta, otra puede ser una pequeña cocina y comedor, el baño, por ejemplo, se queda en otro volumen separado de las demás. De esta manera se crea un espacio privado en cada una de las cajas que puede ser utilizado por varias personas y un espacio público que hace de jardín conectando esas cajas. No me digáis que la idea no es brutal. Si el dueño de repente encuentra pareja, se muda a una caja que tenga el dormitorio doble. ¿Que de repente se vuelve a quedar soltero? Vuelve a una pieza más pequeña e individual. ¿Que decide tener hijos? Coge una nueva pieza para los pequeños. Y durante el resto del tiempo las piezas van siendo ocupadas y alquiladas por diferentes personas. De esta manera se crea una pequeña comunidad, casi como si estuvieras en un pueblo, donde tienes que entrar y salir de las cajas para hacer tu vida normal cuando las harías normalmente en solo una. Como os podéis imaginar, la relación entre inquilinos se fortalece mucho más que en una vivienda tradicional. Lleva tan a los extremos esa idea de espacio público y espacio privado que la casa no tiene vallas ni verjas que la cierre y los árboles inundan ese trocito de ciudad. Vamos, que cualquier ciudadano de Tokio puede pasear por las pequeñas calles de la Moriyama House. Un sitio verdaderamente alucinante. En el número 2 os traigo la Naked House de Shigeru Ban, que traducida del inglés viene a significar algo así como casa desnuda. La idea de esta vivienda parte de crear un lugar para unir a la familia reduciendo el tamaño de las habitaciones y regalándoselo al espacio común. Con esto lo que consigues es que los miembros de la familia no se queden aislados los unos de los otros. ¿Cómo diseña Shigeru este proyecto? Crea un gran volumen muy similar a los invernaderos de la zona donde va a albergar las piezas dentro.
Las habitaciones, de 4 tatamis y medio, las coloca en cajas con ruedas, que se pueden desplazar por todo el volumen principal. De esta manera consigues un espacio totalmente configurable por dentro. ¿Que tienes frío por la noche? Acercas las cajas a la zona de calefacción. ¿Que quieres dormir al aire libre? Sacas las cajas al jardín. Incluso si te parecen pequeñas las habitaciones, puedes quitar sus puertas correderas y juntarlas para agrandar el espacio. Como veis, las cajas se pueden utilizar hasta para que los niños jueguen en su cubierta. Claro, para que esta vivienda funcione hay que llevar los elementos de instalaciones a los extremos para que no te estorben en el espacio común. Los baños y aseos están casi en la entrada y la cocina se lleva a un lateral, para limitar todo ese movimiento de tuberías y extracciones de aire. Quizás os ha llamado la atención la envolvente de la nave. El cerramiento está realizado en un tipo de plástico que consigue que, a pesar de que no haya ventanas, la vivienda está siempre muy bien iluminada. Y a la vez, al ser translúcido, no deje ver desde fuera lo que está ocurriendo en su interior. En resumen, una casa muy diferente que se adapta muy bien a las necesidades de la familia en cada momento y que desde el momento se replantea esa idea preconcebida que tenemos nosotros sobre cómo deben ser las viviendas. En el número 3 tenemos la White U de Toyo Ito, que no sé si me gusta más por la vivienda en sí o por la historia que esconde detrás. Este es uno de los mejores ejemplos de que una casa debería ser algo personalizado para cada familia. Y cuando esta familia crece o se separa, la vivienda lo hace con ellos. La historia de esta casa comienza cuando la hermana del arquitecto le pide que les haga a ella y a sus 2 hijas un lugar para vivir. Su marido acaba de fallecer por el cáncer y necesitan un sitio en contacto con el terreno para que las pequeñas puedan jugar. Y este nuevo hogar será donde pasen página. Un lugar que se aísle del exterior y fortalezca su relación como familia que se ha quedado rota. Para ello, el arquitecto proyectó una vivienda en torno a un patio. Ese patio permitía que la familia se escondiese de miradas ajenas y desarrollase su vida al interior. Si veis la planta, os daréis cuenta de que la casa es un largo pasillo en el que suceden cosas. Una vivienda sin límites, que comienza en el cuarto de las niñas y termina en una zona de estudio, flanqueado por las piezas del baño y la cocina. Un pasillo que en cualquier proyecto sería un espacio residual y aquí se convierte en la parte más importante de la vivienda. Iluminado a partir del patio central y de aberturas muy controladas en cubierta, creando una atmósfera mágica. En ese pasillo la familia comía, la madre meditaba y las pequeñas corrían descalzas. La materialidad de la moqueta, en el mismo tono que las paredes, jugaba un papel importante, generando una superficie continua en todo su interior. 21 años después, la familia estaba preparada para abandonar aquella casa. Sus vidas fragmentadas se habían unido de nuevo y ya estaban preparadas para dejar su pasado atrás. En 1997, el arquitecto, la madre y sus 2 hijas veían cómo demolían una cicatriz ya sanada. Cada una siguió su vida por separado. Ya no les hacía falta una casa para estar juntas porque había cumplido con su objetivo cuando fue diseñada. En el número 4 os voy a hablar de la NA House de Shou Fujimoto. Esta es la única de las 5 viviendas que pude visitar cuando estuve viviendo en Japón. Y lo más curioso de todo es que ese Citroën 2 caballos azul que aparece en todas las fotografías es real. Que es lo típico que piensas que pone ahí el fotógrafo para hacer las fotos y que queden bonitas y es puro postureo. Pues no, como veis el coche tiene su propio protagonismo en el proyecto. Si tuviera que resumir muchísimo esta obra, os diría que es como una casa árbol. Es como si cogemos el programa de una vivienda y lo colocamos en vertical a diferentes alturas. De esta manera las piezas del salón, cocina, dormitorio, están todas conectadas entre sí, pero a la vez separadas volumétricamente. Si lo pensáis, en realidad es un único espacio que se ha organizado tridimensionalmente. Los tabiques de una vivienda convencional que separan las habitaciones, en este caso son los escalones. Y lo bonito es que se colocan de manera que incluso esos recorridos se aprovechan, transformándose en muebles o sitios para sentarse y trabajar. La zona de instalaciones la lleva a la zona norte, que es donde se encuentra la fachada que no da a la calle y queda oculta por todo lo que ocurre delante de la vivienda. La estructura, como veis, es la mínima necesaria y queda a vista para dejar que todas sus fachadas sean de cristal. Así el sol entra en invierno para iluminar y calentar los espacios interiores y que se genere ventilación cruzada en verano. Aunque hay que decir que las imágenes chulas que podéis ver en internet están todas sin cortinas, que son imprescindibles si queréis algo de privacidad frente a los vecinos. Así me pasó a mí cuando fui a verla, que me encontré con todo tapado. No sabría deciros si es una casa fácil o difícil de vivir. Lo que sí que estoy seguro es que tiene que ser una experiencia increíble. Y llegamos a la última de las casas alucinantes de este vídeo, la número 5, la Nishinoyama House de Kazuyo Sejima. De las 5 que os he traído hoy, esta es la única que no es una casa unifamiliar, sino un conjunto de 10 viviendas. Aún así he querido rescatarla porque fue otra de las referencias que utilicé en mi PFC y tiene conceptos muy interesantes que os voy a contar ahora. Pensad que son 10 casas de unos 50-100 metros cada una, divididas en habitaciones. Esto quiere decir que cada casa, en vez de tener su propio tejado y espacios debajo de él, se divide en 3 o 4 piezas. ¿Qué ocurre entonces? Que el conjunto se transforma en una especie de pueblo pequeño donde los habitantes se mueven por sus calles para llegar a las diferentes piezas.
Algo parecido a lo que os enseñé en la Moriyama House, pero a mayor escala y jugando con los espacios cubiertos. Las piezas tienen varias alturas y desdibujan esa idea de límite entre el espacio público y privado. Ya no sabes si estás caminando por el pasillo que te lleva a una pieza de tu vivienda o por la calle peatonal de un pueblo. Con este concepto tan interesante, la arquitecta consigue que las cubiertas de su gran edificio se parezcan a las de los edificios pequeños que se encuentran en la zona, cumpliendo con la normativa de la ciudad, utilizando el mismo color en los techos y con la misma inclinación. Otra de las casas en las que no me importaría vivir una buena temporada. Vale, si este vídeo os ha flipado mucho y queréis que en el futuro haga otro parecido contando 5 viviendas diferentes, dejad un like bien grande para que yo lo sepa. Recordad que también me podéis encontrar en otras redes como Twitter e Instagram por si queréis compartir conmigo cualquier tipo de contenido o tenéis alguna consulta para hacerme. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.